Vamos a compartir el mensaje en esta hora, hermanos. Le voy a invitar a que tome su Biblia conmigo, por favor, y leamos juntos lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 19. 2:19 del Evangelio de Juan. Si usted es posible estar de pie conmigo, acompáñeme. Si por alguna cuestión de salud u otra índole no puede, no se preocupe, el Señor sabe. ¿Lo tenemos? Leamos juntos, por favor, el 2:19 y vamos a leer hasta el 20. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque yo sé que hoy, Señor, vas a volver a hablar y a ministrar a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros. Padre, no sé qué quieres hacer tú el día de hoy. No sé, Padre, cuál sea tu fin para este servicio, pero sé, Señor, que siempre hay un efecto, siempre hay un resultado. Tu palabra jamás volverá vacía. Comienza a quebrantar, Señor, los corazones duros. Comienza, Señor, a ablandar el terreno de nuestro corazón. Comienza a ministrar nuestra vida. Señor, nosotros estamos vacíos, pero tú lo tienes todo, Señor, y tu Espíritu Santo puede hacer la diferencia en este servicio, en la vida de aquella que te necesitan. En el nombre de Jesús te rogamos que así sea. Amén. Y todos decimos amén. Tome su lugar, hermano, por favor. Aleluya. El tema para esta noche será: en 3 días te levantaré. ¿Lo puede decir conmigo? En 3 días te levantaré. Cuando nosotros leemos la escritura, hermanos, constantemente nos podemos dar cuenta cómo Jesús se enfrenta a la oposición. Constantemente alrededor de Jesús, lo decíamos en servicios pasados, constantemente Jesús se encuentra con personas que no le creen, o personas que son contrarias a Él, personas que en pocas palabras se resisten a Jesús y a lo que Jesús quería hacer en la vida del hombre. Y a veces estas personas que se resisten y que se oponen nos ejemplifican perfectamente a nosotros. Y en este momento de la historia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, inclusive podemos verlo desde el versículo 13. Desde el versículo 13 dice la palabra del Señor que estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús, dice el 13, subió ¿a dónde? A Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y cambistas allí sentados, y haciendo azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre, ¿qué cosa? Casa de mercado. Entonces los discípulos se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos, ¿qué hicieron? Respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y aquí es donde comienza la narración del versículo 19 que iniciamos leyendo. Cuando Jesús llega al templo, los discípulos intentan maravillar a Jesús por lo hermoso que es el templo, por lo bien que se ve por fuera, por la arquitectura, porque usted está hablando de una estructura gigantesca
que tardaron 46 años en construir. No estamos hablando de un templo de las dimensiones de una iglesia como en la que hoy usted se encuentra. Ni siquiera el proyecto más grande de iglesia de la ciudad, de Ciudad Victoria, se compara a la magnitud de la edificación de aquel templo. Para que usted se dé una idea, ¿cuántos han oído hablar del Muro de los Lamentos? ¿Sí ha oído hablar usted alguna vez del Muro de los Lamentos? Aquel muro donde los judíos lloran hasta el día de hoy, se acercan y lloran y ellos llevan sus oraciones. Bueno, el Muro de los Lamentos solamente es una parte de los cimientos del templo, porque aquel terreno, cuando llegaron a construir el templo, era un terreno irregular. Tuvieron que rellenar y tuvieron que levantar cimientos para contener el relleno, como la cimentación. Bueno, lo que hoy es el Muro de los Lamentos en realidad es la cimentación de lo que era aquel templo. No es nada. Ahora, solo para que usted se dé una idea de la magnitud de la construcción de la que le estoy hablando, que los judíos le estaban presumiendo a Jesús. El problema es que esa construcción estaba defectuosa. No estaba defectuosa en su arquitectura, no estaba defectuosa en sus acabados, no estaba defectuosa ni siquiera en su cimentación. La estructura estaba defectuosa en el uso que se le estaba dando, porque el templo fue construido con un propósito. Dijo el Señor: mi casa, casa de oración será llamada. Es decir, que lo primero que tenía que encontrarse en el templo era oración. El templo fue diseñado para ser un lugar, un punto de encuentro entre Dios y el hombre. Y por si usted se lo pregunta, hasta el día de hoy ese es el objetivo que tienen las iglesias: convertirse en un punto de encuentro entre Dios y el hombre. Y Jesús llega, y la primera impresión que Jesús se lleva no es lo bello de la arquitectura. Él no queda asombrado de 46 años de trabajo y construcción. Él queda asqueado de lo que había dentro. Y esta Semana Santa recordábamos precisamente esa escena donde Jesús entra y hace azote de cuerdas dentro del templo, porque encuentra todo, encuentra muchas cosas, pero no encuentra lo que debía encontrar. ¿Sabe qué era? Corazones quebrantados. Eso es lo que no encuentra. Encuentra personas con un corazón endurecido, que quizá comenzaron vendiendo en la puerta, en el exterior, después comenzaron a irse hacia adentro, al punto en el que en el atrio, mire, el templo estaba dividido en 3 atrios. Estaba el patio de los gentiles, después estaba el patio de las mujeres, después estaba el patio ya de los judíos. Se dividía, pero sin duda el espacio más grande era el patio de los gentiles, el espacio donde la gente en general podía ir al templo. Pues esa es la parte que yo asimilo, en la que Jesús se encuentra como una especie de tianguis montado. Usted ha visto cómo se montan los tianguis, ¿verdad? Ocupan campos enteros de fútbol por completo. Pues cuando Jesús entra, imagínese que se encuentra eso. Pero no solamente vendían fruta, no solamente vendían herramientas. ¿Saben qué vendían? Vendían animales, mismos que se usaban para el sacrificio, sí, pero quiero que, hermano, yo creo que la mayoría sabemos lo que es criar animales vivos. Llámese una mascotita, un perrito, o a los que trabajan en el campo, conocen de campo. Usted sabe por qué, por ejemplo, las vacas, por qué los cerdos, por qué las cabras no se pueden tener adentro de la casa. ¿O usted dejaría que una chivita estuviera ahí arriba de su sofá bien a gusto? Y una vaca ahí se acostara en la cocina, etcétera. ¿Por qué no, hermano? Porque son animales sucios, porque desprenden olores desagradables, etcétera. Puedo darle una inmensidad de ejemplos. Mientras que la arquitectura del templo se veía muy bien, el problema estaba hacia el interior del templo. El problema estaba adentro, porque lo que estaba mal yacía en el interior. Y Jesús vuelca las mesas, Jesús reprende a la gente, Jesús les dice como, miren, no era tanto que fuera el enojo, sino que era como, oye, reacciona, ¿estás bien?
No sé si las mamás modernas mexicanas digan esta frase, pero hace algunos años decían: ¿estás bien de tu cabecita? ¿Cierto o falso? O ya no hay de esa generación, dígame, hermano. ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Te encuentras? ¿Estás pensando lo que estás haciendo? Era como, a ver, reacciona, porque no tiene lógica ni sentido lo que estás haciendo. Dijo Jesús: mi casa, casa de oración será llamada. Y tú tienes aquí un animalero. Y los discípulos como intentando arreglar: mira, Señor, el templo. Y Jesús dice: destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a levantar. Y la gente se ofende y dice: en 46 años se levantó este templo y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Pero versículos más adelante dice Jesús, bueno, dice la escritura que Jesús no hablaba del templo físico, sino que hablaba del templo que era su cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo iba a morir, a ser crucificado, y después de 3 días iba a resucitar. Él no estaba hablando de la arquitectura, Él estaba hablando de lo que Él iba a hacer, de la obra redentora, a través de la cual, hermano, Él también puede redimirte a ti. Él también puede perdonarte a ti. Él también puede limpiarte a ti. Él puede transformar tu vida. Puede hacerlo. Pero aquí es donde había mucho conflicto. ¿Saben por qué? Porque hay mucho conflicto hasta el día de hoy. Porque somos personas que el más joven aquí, el más joven tiene 18 años. Aquí donde estamos me refiero. 18 años de vida, de experiencia, de vivencias, de decisiones, de pensamiento, y el que más pues apenas andará llegando al tostón, me imagino. Pero han hecho de su vida una toma de decisiones. No sé cuántos años tenga usted, pero póngale su edad a esto que estoy diciendo. Le voy a poner mi ejemplo. Son 24 años de decisiones. Me veo más golpeado, pero tengo 24. 24 años de formar un carácter. 24 años de formar una vida. 24 años de momentos de alegría, pero también momentos de frustración, de momentos buenos, momentos difíciles, momentos donde he reído, momentos donde he llorado, y he formado mi propio criterio, he formado mi propio carácter y he formado mi propia manera de ver la fe. Es el resultado de los años de mi vida. Ahora, ahí es donde digo, póngale usted sus años. Porque el mismo conflicto que usted tendría con renunciar a su vida y renunciar a su pecado y renunciar a su pasado, es el mismo conflicto que estaba en la gente que decía: 46 años nos tomó construir esto y tú lo vas a hacer en 3 días. Y hay mucha gente que no cree en Dios y no cree que Dios puede hacer algo en su vida. ¿Por qué? Porque han aprendido a vivir de una manera, han aprendido a sobrevivir de una manera, han sido lastimados, han sido heridos por tanto tiempo, que si algo abunda en su vida es la desilusión. Y no creen. Decía la hermana Polita: no, mijo, si fe sí tengo, nomás que no creo, decía. Hermano, ¿usted cree que el Señor la puede sanar? Tiene fe, hijo. Si fe sí tengo, mijo, nomás que no creo, decía. Este es el conflicto que hay adentro de nosotros cuando pasamos por tantas circunstancias difíciles. Hermano, qué difícil es creer, qué difícil es pensar que Dios tiene planes conmigo, qué difícil es creer que lo que yo he hecho de mi vida, el cómo la he, no sé si decir malgastado o gastado o desgastado, el cómo lo he hecho por tanto tiempo, eso Dios puede tomarlo y hacerlo algo bueno. Sí, Dios puede tomar lo que hoy es de tu vida, destruirlo y volverlo a hacer en 3 días. Y de hecho, eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. El mensaje "en 3 días te levantaré" tiene un propósito. Y es que esa mentalidad que usted se ha formado por tanto tiempo, misma que lo ha apartado de Dios, usted esta noche la destruye. Porque con esa mentalidad Dios no puede obrar en usted. Por más necesidad que nosotros tengamos,
Por más problemas en que nosotros nos encontremos, dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tomar una decisión. Y si tú no tomas la decisión de decir: Señor, yo te necesito, Padre, yo necesito que intervengas en mi vida, yo necesito que sanes esto, que quites esto, yo necesito que obres en mí, hermano, todas las oraciones del mundo serían inútiles si van en contra de su propia voluntad. El respeto no salva a nadie. Yo le aseguro que entre la gente a la que Jesús reprende había gente respetuosa, que pensaba en poquito nomás esto, el otro, hablando de los negocios que se encontraban allá adentro. Hombre, para sobrevivir de aquí me mantengo siempre con perfil bajo, de manera respetuosa. El respeto no salva a nadie, hermano. El respeto no salva. Lo que salva es que el hombre tome una decisión, la decisión de dejar que Dios cumpla su propósito en su vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay 3 áreas de nuestra vida que, si usted me regala unos minutos, 3 áreas de nuestra vida en las que el Señor quiere obrar. 3 áreas de su vida que usted tiene que destruir, hermano, para que el Señor le restaure en 3 días. Y esta es una expresión figurada, porque el Señor lo puede hacer en este instante, pero es una comparación de tiempo. ¿Cuánto tiempo a usted le tomó construir su carácter? Ese carácter indestructible, ese carácter que intimida a las personas que le rodean, ese carácter que mantiene firme a la familia. Bueno, si usted destruye todo eso, el Señor lo puede recrear hoy. Vamos a ir abundando durante el mensaje en esto. En el capítulo 2, ahí mismo en el Evangelio de Juan, creo que todo va a suceder en el capítulo 2, todo lo vamos a leer ahí. Pero en el versículo 1 dice la palabra del Señor, del versículo 1 al 11. Lo sintetizo para solo leer el 11. Relata cómo Jesús fue invitado a las bodas en Caná de Galilea. Jesús fue invitado a una boda, pero en esta boda sucede que se acaba el vino. Entonces María va donde Jesús y le dice: se acabó el vino. Entonces Jesús dice: ¿qué tienes conmigo? Le habla a los sirvientes, les dice: hagan todo lo que les diga. Entonces en los primeros versículos se relata cómo Jesús manda llenar las tinajas de agua, cómo envía al maestresala el agua, y milagrosamente en algún momento que le están llevando el vino al maestresala, Jesús convierte el agua en vino. Y después de que sucede el milagro en el que Jesús convierte el agua en vino, sucede el versículo 11. Mire lo que dice el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús ¿dónde? En Caná de Galilea, y manifestó su gloria. ¿Y qué pasó? Y sus discípulos creyeron en él. Déjeme explicarle bien rápido para que usted me entienda lo que significa la figura del discípulo. En el contexto bíblico, un discípulo era aquella persona que admiraba tanto a un maestro, lo llegaba a admirar tanto que decidía seguirlo, vivir con él. Y la Biblia relata o habla de 12 discípulos mismos que durante los años que duró el ministerio de Jesús caminaron junto a él. Donde Jesús comía, los discípulos comían. Donde Jesús dormía, los discípulos dormían. Fue una vida completa que pasaron junto a Jesús. Ahora, los discípulos o parte de los discípulos acompañan a Jesús a las bodas de Caná de Galilea, dice la Biblia. Pero cuando ellos ven suceder el milagro del agua en vino, dice la Escritura que entonces sus discípulos se maravillaron y creyeron en él. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué había pasado antes? Entonces, ¿no habían creído en él? Bueno, hay cosas que se hacen en nuestra vida por tradición y hay otras que se hacen por convicción. Mucha gente pasa mucho tiempo dentro de las iglesias asistiendo y congregándose por tradición, pero nunca sucede nada, y viven siempre con los mismos dolores, viven siempre con la misma enfermedad, con el mismo azote, con la misma carga o presión espiritual, porque no existe una convicción en sus vidas. ¿Por qué? Porque creer, eso se le llama fe. ¿Sabe usted cuál es la primera área que nosotros como creyentes tenemos que destruir de nuestra vida y dejar que el Señor vuelva a restaurar? Dígale que está al lado suyo: es la fe.
Porque a lo mejor has dejado de creer, hermano. ¿En qué momento dejaste de creer? Hebreos capítulo 11 versículo 1 declara que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que si tú tienes una necesidad, evidentemente estás pasando por algo, pero la fe te ayuda a creer que Dios va a obrar. Es más, la fe te ayuda a creer que Dios ya está obrando. Y los milagros suceden porque tú abrazas la convicción, tú abrazas la creencia, tú abrazas el declarar que está sucediendo o incluso que ya ha sucedido. Eso es la fe. Y el versículo 6 declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice Hebreos 11, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa galardonador? Él premia a los que le buscan. Él premia. Los milagros suceden, sí, sobre la vida de los que se acercan a Dios creyendo que Él está ahí, los que confían en Él, los que tienen fe. Fe en las cosas que no se ven. Usted puede tener un hogar devastado, un hogar que se está fracturando, pero es nuestro deber preservar la fe, creer que el Señor va a obrar y vivir como alguien que tiene fe. No sé quién fue el evangelista que vino aquí a Ciudad Victoria, que oró por los enfermos. No sé si vino ahí por el 19 y después los pasó a testificar. ¿Quién? Gille Ávila. Y él oraba por los enfermos y después los formaba para que pasaran a testificar lo que Dios había hecho en sus vidas. Pero pasaba uno y decía: dígame, hermana, ¿de qué la sanó el Señor? Decía: ay, hermano, yo vengo porque me duele y porque estoy. Le dolía, hermana, dijo, le dolía. El que sigue: hermano, ¿a usted de qué lo sanó? Dice: hermano, yo vengo porque mire que, hermano. O sea, ellos hablaban en tiempo presente como que lo tenían. Y el hermano decía: le dolía, estaba enfermo, padecía. Pero la gente empeñada, ¿sabe qué hizo? Los terminó regresando a todos a sus lugares. Mejor los regresó a todos porque no sabían hablar el lenguaje de la fe. No lo sabían. Hermano, la fe a veces nos lleva a obrar en el límite, o la fe a veces opera en el límite. Cuando usted y yo llegamos al límite de lo que podemos soportar, así es la fe. Por eso la Escritura la declara como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios tiene poder para obrar, sí, cuando tú dejes de resistirte, cuando tú dejes de querer lidiar en tus propias fuerzas, cuando tú dejes de edificar en tus propias fuerzas y dejes que sea Dios el que edifique en tu vida. La Escritura dice: estad quietos y aguardad la salvación de Jehová. Si algo no sabemos hacer nosotros es esperar. ¿A cuántos les gusta esperar? Gracias. ¿Cuántos quieren llegar a abrir el refri que esté a reventar, hermano? Amén. Yo soy el primero. ¿Cuántos quieren ahorita, hermanos? Ay, no soy prosperólatra. ¿Cuántos quieren ahorita mismo abrir la cartera y que aparezca un fajo de billetes ahí, hermano? ¿Qué cree? La fe no es así. Porque la fe a veces opera en el límite. La fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Y si tú ves ahí la respuesta, Santiago dice: la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Para qué esperarla? Hermano, ¿sabes? Mira, dile que está lo tuyo. ¿Sabes por qué estás como estás? Díselo. Dile: porque Dios está tratando contigo. Porque a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de nuestras dificultades, nosotros estamos aquí. No es malo acercarse a Dios cuando hay enfermedad. No es malo acercarse a Dios cuando hay problemas. No, es que ese es el propósito de Dios con la enfermedad que tienes o con los problemas que tienes, que te acerques a Él. El apóstol Pablo tenía un aguijón. Él lo declara. No sabemos si era una enfermedad en su salud. Yo voy más como que era algo en su carácter.
Dice la escritura que tenía un aguijón en su carne que le atormentaba, y él le rogó 3 veces al Señor. Ahora, yo soy partidario de que no fueron 3 veces literal. No es que 3 veces oró, no, si eso fuera, sino que constantemente le pedía al Señor: quítalo de mí, Señor, quita este aguijón de mi carne. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No sé cuántos de ustedes han experimentado esas migrañas que no se quitan por días, hermano. A veces pega una neuralgia horrible que no se quita en días, y que la única manera de que usted se le controle ese dolor es con medicamento. Pero hay unas migrañas que apenas si se le pasa unos 10, 15 minutos, la hora o media hora que se le pase de que debe haberse tomado el medicamento, y le viene el dolor de inmediato. Entonces usted se hace dependiente de ese medicamento. ¿Cierto o falso? Pues ¿qué cree? Dios, que busca ser esencial en su vida, hermano, Él se va a volver su necesidad para poder acercarlo a usted. Así. Por eso estamos, por eso le dije ahorita, dígale que está luz. ¿Por qué crees que estás como está? ¿Por qué? Porque así es como Dios te tiene aquí. Porque esa herida en tu corazón es la causa de que te tienes cerca. Porque esa circunstancia que estás viviendo es lo que te tiene hablando con Él todas las noches. Esa preocupación que tienes, esa lucha que estás enfrentando, es la causa que te acerca a Él. Por eso estás así. Y tienes que bastarte en la gracia de Cristo. Tienes que aprender a confiar en Él, a descansar en Él, a decirle: Señor, yo necesito que tú seas mi bálsamo, porque el dolor no se va, hermano. Así es Dios. Bástate en la gracia de Cristo. Aprende a confiar en Él. Qué difícil es confiar cuando vienen problemas económicos. Uno de nuestros primeros pensamientos es: voy a ir a sacar un préstamo. Cuando viene la enfermedad, voy a buscar a tal médico. Cuando vienen los problemas, mire, siempre tratamos de solucionar. Pero lo que Dios desea es que aprendas a correr a Él, que destruyas tus complejos de fe, la manera en que resuelves todo habitualmente. Destrúyelo y aprende a confiar y a esperar en Él. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Aprenda a confiar en Él. Él busca que sea dependiente. Mire, le voy a decir algo, hermano, y usted no me va a dejar mentir. ¿Sabe cuándo un padre pierde el control sobre sus hijos? Cuando sus hijos dejan de depender de ellos. Porque cuando un hijo es capaz de conseguir las cosas por sus propios medios, empieza la desobediencia. ¿Cierto o falso, hermano? Cuando un hijo aprende la ruta del dinero y aprende a valerse por sí mismo, ahora ya es negociable si obedece o no. Siempre y cuando el hijo dependa de papá, dependa de mamá, no hay negociación. Obedece porque obedece. El problema es cuando él puede valerse por sí mismo. Bueno, por eso es que Dios permite a veces una prueba, otra lucha. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene cerca suyo. Porque así como el medicamento, como el ungüento, como el bálsamo, mientras usted esté cerca de Él, esa herida no va a doler. 3 jóvenes hebreos entran al horno de fuego, dice la escritura, y sus ropas no se quemaron ni se olieron a humo. Entraron al fuego, estaban dentro del horno, los echaron atados en serios problemas, y Dios permitió que entraran al fuego. Pero ni uno se quemó, ni su ropa se chamuscó. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Señor. Cuando tú te entregues a Cristo, vas a estar en medio del fuego, en medio de las llamas. Vas a estar viviendo el proceso que vives. Pero ¿qué crees? No te va a doler. Vas a soportar. Vas a resistir porque Él está contigo. Mira, palmea que está al lado tuyo y dile: vas a sobrevivir. Vas a salir adelante, porque Él prometió estar contigo. Hermano, nosotros tenemos que destruir este complejo de fe y rendirnos a Él, dejar que Él levante nuestra vida. Hay otra cosa más. El segundo asunto en el que el Señor quiere intervenir es este, mire. Dice el versículo 11 que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Pero quiero que rescate esta frase: sus discípulos creyeron en Él, porque algo similar sucede ahí en el capítulo 2, pero en el versículo 22.
Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Pero ya está hablando de la resurrección, está hablando de muy adelante. ¿Por qué? Porque los discípulos conocían las enseñanzas de Jesús, no las leyeron. Quiero que note esto: ellos no leyeron las enseñanzas de Jesús, ellos las escucharon de primera mano. Ellos estuvieron junto a Él, y aunque escucharon lo que Jesús hablaba, dice el versículo 22 que les costó tiempo entenderlo. Comprendieron. Hermano, ¿esto le suena a usted familiar? Muchos hombres en la escritura creían saber, o parecía que sabían mucho, pero en realidad estaba su corazón bien lejos de Dios. Y uno de esos hombres era Job, que dice la escritura era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero a Job le sobreviene enfermedad. Job pierde sus posesiones, pierde su familia, hasta el amor de su esposa, que viene y le dice: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Job lo pierde todo, pero al final, cuando Dios le devuelve, lo restaura y lo sana, Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, Job había tenido una comprensión mayor de Dios. Hermano, Dios se le reveló de una manera diferente. Otro caso, Saulo de Tarso, que ahora es conocido como Pablo. Saulo era un perseguidor de cristianos, preparado, conocía la escritura, o al menos lo que existía de la escritura, él lo conocía, parecía que sabía. Hermano, y un día va camino a perseguir cristianos, y Jesús tiene un encuentro con él, lo derriba. El Señor lo derriba, cae ciego, y cuando se levanta, ahora se volvió parte de los perseguidos. Ya no los perseguía. ¿Por qué? Porque tanto los discípulos de Jesús como Job, como Saulo, fueron personajes que parecía que sabían las cosas, pero en realidad no las comprendían aquí, en su corazón. ¿Te suena esto familiar? Nosotros sabemos de la escritura, pero no ha entrado a nuestro corazón. En una ocasión salimos a evangelizar. Hace mucho que no lo hacemos, la verdad. Qué mal por nosotros, ¿verdad? Hay que hacerlo. Pero de las últimas veces que salimos a evangelizar, yo recuerdo haber llegado a una casa y haberle dicho a la persona que sale: le quiero compartir acerca de la Biblia. Y me dijo: no, yo me sé toda la Biblia al derecho y al revés. Y no me recibió ni tratado, ni dejó que le hablara. Y regreso a la base, aquí a la iglesia, y le platico al pastor, y dice: le hubieras dicho, el diablo también se sabe la Biblia. Y sabe que es cierto. Hermano, la Biblia la tenemos ahorita en versión 60, la tenemos en nueva versión internacional, existen en todos los idiomas que usted se puede imaginar. Bueno, todavía faltan algunos que están transcribiendo, adaptaciones. ¿Qué más le puedo decir? Ya está la Biblia 2020, la Reina Valera 2020, que está más explicada. Hermano, no es difícil leer la escritura, no es difícil memorizar un versículo, no es difícil. Le voy a decir lo que sí es difícil. Lo difícil es que nuestro corazón y nuestra alma lo comprendan. Porque otra área que Dios quiere derribar en nosotros es la comprensión. Y la comprensión, mire, el salmista David, usted lee el libro de los Salmos, el salmista constantemente tiene que hacer esto y ministrarse a sí mismo. Y era un adorador, él constantemente alababa a Dios, invitaba a otros que lo hicieran. Pero usted se va a encontrar unos salmos donde el salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Porque había momentos en los que, aunque él sabía lo que había de la escritura, aunque él conocía la ley, aunque él mismo estaba siendo autor, estaba participando, escribiendo, hermano, él mismo le hacía falta a veces convencerse de lo que estaba escribiendo o de lo que él sabía, hermano. Y Dios sabe que tú también, Dios sabe que tú también a veces lo necesitas. Dios sabe que a veces tienes la Biblia en tus manos, pero no la tienes en tu corazón. Dios sabe que vienen momentos de desánimo. Por eso Él escribió, por eso permitió que se escribiera: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Para que cuando vengan los momentos de escasez, tú te repitas a ti mismo: Jehová es mi pastor y nada me faltará.
para que usted recuerde que si alguien le persigue, le oprime, le ultraja o piensa toda clase de males contra usted, Él promete aderezar mesa delante suyo en presencia de sus angustiadores. Él unge su cabeza con aceite. Aunque usted ande en el valle de sombra de muerte y parezca que no hay salida, Él estará ahí. Él estará ahí. En las tinieblas de nuestro corazón, en las confusiones de nuestra alma, Él estará ahí. Hoy por la mañana estábamos en la transmisión de oración y yo le decía a los hermanos: dígase a sí mismo, solo no estoy. Hay una alabanza, a ver si la ponemos más adelante o la grabamos después. Solo no estoy, se llama, solo no estoy. Yo le decía a los hermanos: hermanos, repítanse a sí mismos. Cuando vengan esos momentos complicados, hermanos, recuérdese: solo no estoy. Él está conmigo, solo no estoy. Cuando el enemigo venga a poner tentaciones en su corazón, recuérdese: solo no estoy. Él está conmigo. Él prometió estar ahí y yo lo creo. Él lo prometió y Él lo cumplirá. Hermano, nosotros tenemos que convencernos. Dice el Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermano, entonces, ¿por qué usted está preocupado? Él es su amparo, Él es su fortaleza, Él es su pronto auxilio. Él ha prometido estar con usted en medio de las tribulaciones. Qué tremendo, hermano. El pastor testificaba hace poco de una entrevista que le hicieron a un ex brujo, un ex satanista, algo así. Y le preguntaban a él: ¿usted ha invocado a Satanás? ¿Él ha venido cuando usted? Y él dice: sí. ¿Y cuánto tiempo tarda? Le tomaba hasta 4 horas en llegar. Él asimilaba que se transportaba de un lado a otro. Hasta 4 horas. Pero él mismo reconocía, ahora que está en Cristo. Pero lo tremendo es que al Espíritu Santo basta con cerrar los ojos y decirle: Padre, y usted sabe que Él está ahí. Usted puede sentir su presencia. Usted puede estar en el consultorio, usted puede cerrar los ojos: Padre, tú sabes lo que mis oídos van a oír. Yo necesito que estés conmigo. Eso es lo hermoso de Él, que Él no se hace esperar. Hermano, nuestra vida es otra cuando nosotros llegamos a comprender. Por eso algo que tenemos que hacer es destruir nuestras barreras de pensamiento y dejar que la palabra de Dios entre a nuestro corazón. Y termino con esto, aquí terminé. Una cosa más hace falta. Y también sucedió en el capítulo 2, pero en los versículos 23 al 25. Dice la Biblia que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ¿qué dice la Biblia? Léalo conmigo. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía qué cosa. Hermano, ¿alguna vez alguien a usted le ha dicho lo que usted está viviendo sin conocerlo? ¿Qué cree? Esa persona tal vez no le conocía, pero Dios sí. Y si en aquel entonces Jesús no necesitaba que nadie le diese testimonio de la gente, y Él sabía lo que había en cada uno, esta noche Él también lo puede hacer. ¿Sabe cuál es esta tercera área en la que necesitamos trabajar? Denle un codacillo al que está al lado suyo y dígale: la sinceridad. Porque usted a mí me puede regalar una sonrisa. Yo lo puedo saludar y lo voy a saludar. Voy a tratar de saludarlo a todos cuando termine el servicio. Y me puede regalar una sonrisa, pero solamente Dios sabe lo que realmente hay adentro suyo, lo que hay en su corazón. Mire, hay personas que se esmeran por mostrar una sonrisa, por hacer una buena cara, aunque por dentro su corazón está hecho pedazos, aunque no pueden caminar, aunque no pueden seguir.
Mire, cuando nosotros estamos heridos, hasta las actividades más cotidianas de nuestra vida se vuelven terriblemente difíciles. Simplemente convivir, hay personas que no disfrutan la convivencia porque están heridos en su corazón, pero se esfuerzan. Hermano, Dios sabe cuando tú no has tenido fuerza ni siquiera para venir a la iglesia, pero lo has hecho. Él lo sabe, Él lo ve. Él mira tu corazón cuando viviste un problema fuerte antes de salir de casa, pero ni con todo te admiraste y viniste. ¿Sabes qué? Él no necesita que nadie le diga, no necesita que le platiques al pastor o al hermano. Él lo sabe, Él lo vio adentro tuyo. Desde antes de que salieras de casa, Él lo vio. Él ve esa necesidad que trajiste esta noche y Él está listo para orar. Es lo hermoso de Dios, que Él está listo para obrar, que Él está listo para glorificarse. Mi esposa y yo atravesamos una situación estos días pasados. Hermano, no me gusta decir las cosas cuando están pasando. ¿Sabe qué me gusta hacer a mí? Dar testimonio cuando ya pasó. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque le dije a mi esposa: siento que estoy viviendo una temporada muy hermosa con el programa de oración. Hermano, Dios ha hecho cosas que con un café se las comparto, todas las que hemos vivido estos días. Pero una que le quiero compartir para cerrar este mensaje es esta: que mi esposa se ha estado monitoreando, pues como es de rutina, de seguimiento en el tema del embarazo en el hospital. Pero sucedió que se percata uno de los doctores o doctora, no sé quién le atienda, que nuestra hija que viene en camino se veía más chica de lo que debía estar. Venía como una semana, días tal vez atrás. Ya ve que ahí les va marcando cómo tienen que ir creciendo. Pues ella venía más pequeña de lo que debía en ese margen de tiempo. Y ordena que se haga una flujometría. Oiga los términos que me aprendí en el proceso. Un ultrasonido, pero para que se le revisara la flujometría y ver que todo estuviera bien. Y para que la pesaran y para que la revisaran, fuimos, hizo el estudio de flujometría, lleva los resultados. Pero como el doctor que hizo la flujometría dijo: todo está bien, todo está normal, va una semana atrás de lo que debe. Pero me volteé a ver el doctor y dice: pero pues su papá está chaparrito, usted no va a tener un bebé tan grande. Así dijo. Ahí está mi esposa. Digo: pero si su papá es de talla pequeña, digo, pues no va a tener un bebé de 3 kilos, a lo mejor va a ser más chico, pero va bien. Bueno, como nos dio paz, hermanos, 2 semanitas nos tardamos en ir a la consulta. Y cuando va a la consulta, la doctora revisa, mi esposa le dice lo que dijo y dijo: oiga, pues está muy bien lo que le dijeron. Dice: pero aquí está la cuestión, que el peso que le dio al doctor en ese chequeo, ya pasaron 2 semanas y la bebé no ha crecido. Es más, el peso que marcaban en este segundo chequeo era menor que el de ese estudio de flujometría. Y le dicen a mi esposa, y esto ya es un signo de preocuparse. Hermano, mi esposa se me desploma. La llevé en silla de ruedas al hospital porque le dio un golpe de deshidratación. La cosa se empezó a descomponer, algo grave. Nos piden y le dicen a mi esposa: tiene que estarse preparando económicamente porque va a tener que estar haciendo estos estudios ya por semana hasta que descartemos cualquier cosa o que tenga que nacer, tengamos que sacar a la bebé, porque si no crece quiere decir que ya no la están nutriendo. Y bueno, las mamás saben más que yo de eso. Entonces va a tener que estarse haciendo este chequeo por semana, hermanos. Y mi corazón se preocupa y se carga. ¿Por qué? Por la situación, hermanos, económica, como todo padre lo hace, y también por la salud de ella y por la salud de la bebé, y tantos pensamientos que, mire, como moscas se empiezan a acumular aquí arriba en la cabeza, y vienen y merodean y dan vuelta y comienzan a preocupar nuestra vida. Entonces comenzamos a orar en las transmisiones, comenzamos a orar, a pedirle al Señor. Fuimos al segundo estudio de flujometría y la doctora hace el chequeo y la revisa
Y en ese periodo de tiempo que estuvimos orando, pidiéndole, Señor, haz tu voluntad, Padre, hermanos, pues la niña dio un salto como de unos, no sé qué, 300 gramos, 400 gramos. De golpe, saltó de una semana para otra, así. Y dijo la doctora, va bien. Otra vez va una semanita atrás. Y por segunda vez me volteé a ver y dice, pero su papá es de talla chiquita. No se preocupe porque ya va a la par. Y de haber pesado, bueno, en el que fue allá, no quiero decir la marca del hospital, de 1.300 se fue hasta unos 700, hermano, en una semana. Y fue, sí es cierto, lo pidieron urgente, carácter de urgente. En un día, hermano, de un salto de 400 gramos. Y ya coincidieron los aparatos por fin. Y no solo eso, sino que cuando el doctor que lee los estudios habla con mi esposa, le dice, vamos a cancelar ya ese diagnóstico para que ya no esté gastando y haciendo tantos estudios, ya todo va normal. Ya nos vemos hasta que ya sea la hora. Hermano, y el Señor lo hizo. Den un aplauso al Señor, hermano. La gloria es de Él, no nuestra. Porque Él toma nuestras cargas. Mira, hermano, porque ¿qué pudo haber hecho? No, vamos a ver un nutriólogo, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. Hermano, mire, yo me sentía como David. No sé pelear con espada, con escudo. No sé ni pelearme con los doctores siquiera. No lo sé, este escudo. Así me sentía yo, se lo digo con todo mi corazón. Cuando yo entraba a las transmisiones de oración y yo pensaba que gasto, pensaba en esto, pensaba en lo otro, pensaba, y la gente me decía, no, pero vaya, diga, pregunte, métase, busque a fulano, pregunte. Y yo pensaba, Señor, este casco no es para mí, este yelmo no es para mí, esta espada no es para mí. Yo no sé pelear así. Yo sé pelear como tú me enseñaste a pelear, con oración. Eso es lo que yo sé hacer. Y si eso basta, qué bueno. Y si no, pues bueno, todo está en tu voluntad. ¿Saben qué, hermano? Tiene que cambiar su manera de pelear. Tiene que cambiar su manera de vivir. La manera en la que usted está acostumbrado a resolver conflictos tiene que ya cambiar ya. Mire, como las computadoras cuando se actualizan los programas, tiene que actualizarse usted. Dice la palabra del Señor, renuévense a través de su entendimiento. No se vaya a quedar con el Windows 2007, 2005. Actualícese, están en 2026. Porque Dios tiene planes y propósitos que con la fe de ayer, con lo que usted vivió ayer, no bastan para lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Le invito a que esté de pie conmigo. Bendita sea su gloria. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. El Señor sabe, hermano. El Señor conoce tus luchas y tus cargas. El Señor conoce tus desvelos. El salmista decía, todas mis lágrimas las tienes en tu redoma, las tomas en tu redoma. No están todas ellas en un libro. ¿Sabes qué quiere decir eso, hermano? Que el Señor sabe, es consciente de tu dolor. Asincérate. Había una mujer llamada Ana que deseaba con todas sus fuerzas tener un hijo. Y a ella no le importó que pensaran mal de ella. Ella va al altar y derrama su corazón. Sea sincera, ella exteriorizó lo que vivía. Mira, hermano, guardando las cosas en secreto no las vas a resolver. Tú tienes que tomar una decisión esta noche. La decisión de sincerarte con Dios. Hermano, ¿quiere usted venir al altar? ¿Quiere permitirnos orar por usted? Acérquese, el altar está abierto.